Bueno, dos consejos me dio mi esposa. Mi esposa me dijo: no lleves saco y no uses la introducción para la prédica que llevas, porque se va a levantar todo el mundo y se va a ir. ¿Pero por qué? Pero estoy diciendo la verdad. No, no la uses. Tenga tacto. Tenga tacto. Hermanos, nuestras esposas son una ayuda idónea. Y esa palabra idónea es la mejor ayuda posible para mí, como hombre, como esposo, como cabeza de hogar. Así que tenemos que prestarles atención, tenemos que estar atentos. Ahora bien, nuevamente es un gran honor, es una gran dicha, y principalmente es un gran honor traer el mensaje del Señor. Amados hermanos, yo acostumbro a decir esto: cuando usted viene el domingo a la congregación o cuando va al estudio, usted no puede salir igual. Usted dirá: bueno, un día más. Pero amado y amada, si esa palabra fue entendida, es la semilla que cae en tierra fértil. Pero si esa palabra no es entendida, dice que es la semilla que cae a la orilla del camino, y viene el maligno y se la roba. ¿No han notado cómo los resultados del fútbol o de la política no se le olvida a la gente? Pero a veces las enseñanzas, cuando llegamos al domingo siguiente, cuesta recordar qué fue lo que se habló. ¿Por qué sucede este tipo de cosas? Bueno, porque no fue entendida. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, que debe de entenderse. Antes de dar la introducción, quería darles eso, porque hermanos, hoy no van a salir igual. Hoy usted va a salir, si entiende la palabra de Dios a través del discernimiento del Espíritu Santo, usted va a salir con una semilla sembrada. ¿Para qué son las semillas? ¿Qué propósito tienen las semillas? Que dar fruto. Amados hermanos, en las reglas universales del Señor, Él no te va a demandar nada que no haya sembrado en ti. Él no va a demandar de ti nada que no haya sembrado. Así que hoy el Señor va a sembrar en tu corazón esta palabra. Para empezar, quiero contarles un poco. Y aquí fue donde cambié mi introducción. Aquí fue donde la cambié por consejo de mi esposa. Entonces lo voy a hacer de esta manera. Hace aproximadamente 17 años y medio, casi 18 años, yo entrego mi vida a Cristo. Yo le digo al Señor: ya no voy a vivir yo más como estoy viviendo. Ya no quiero ser yo el capitán del barco. Te entrego el timón a ti. Me arrepiento de mis pecados. Amados hermanos, pero bueno, como todo nuevo hijo de Dios, como todo nuevo cristiano, comienzo a congregarme. Y no era que no lo hacía antes. Yo crecí en un hogar cristiano. Y antes le comentaba a Rafa, ser cristiano sin Cristo en el corazón, venir al culto, es lo más tedioso que hay. Usted está deseando salir corriendo, pero con Cristo en el corazón hay sed de la palabra. Así que comienzo a asistir a la iglesia domingo a domingo. Y no crean que todos los domingos iba alegre, iba feliz, pero comienzo a asistir. Y comienzo a ver algo en la palabra y en las enseñanzas y en lo que leían. No todo el tiempo se leía lo mismo, pero en ocasiones salía esto y decía que para entrar al reino de los cielos uno tiene que ser santo y perfecto. Amados hermanos, yo en mi humanidad decía por dentro: qué error, como decimos los ticos, qué pifia. Les digo la verdad, que están perdiendo el tiempo conmigo, porque yo no soy santo y no soy perfecto. Y me imagino que todas estas personas de aquí sí, pero yo no lo soy. Si algo tenía claro yo, es que era pecador y que me equivocaba una y otra y otra. Y desde que entrego mi vida a Cristo hasta ese momento, Satanás todos los días llegaba, tocaba la puerta de mi corazón y me decía, de mi mente, y me decía: ¿usted cree que este es cristiano con lo malo que es usted? ¿Usted cree que con ir los domingos a la iglesia, recuerde todo lo que usted hace en la semana de malo? Y yo decía: Señor, sí,
tiene razón. Y entraba en esa discusión. Y cuando llegaba el domingo a la iglesia, que el pastor José era el pastor allá en Ciudad Quesada, yo pensaba, ¿le digo al pastor que está perdiendo el tiempo conmigo o seguimos en la trama? Bueno, gracias a la doctrina bíblica, a la buena doctrina bíblica, en la cual cada cristiano debe de crecer, comencé a entender que entonces no se trataba de mí, sino que Cristo Jesús había traído una santidad posesiva sobre mí. Y que cuando Dios me veía a mí, no veía al Adolfo pecador, veía a su Hijo Jesucristo. ¡Wow! Cambió todo, pero pasé de un extremo al otro. Ahora yo era el Chuck Norris cristiano. Ahora yo era el John Wick cristiano, intocable. Yo ando en una nube, soy súper cristiano. Y ahí había otro error. Había un gran error. ¿Por qué? Porque llegaba el viernes y yo decía, bueno, ahora cuando teníamos estos cantos tan alegres, en el domingo, yo me imaginaba que le estaba dando de trompazos al diablo. Y yo decía, yo soy cristiano. Pero llegaba el lunes, martes, miércoles, y cuando llegaba el viernes, yo decía, ¿qué cantidad de veces he pecado? ¿Cómo he fallado? ¿Qué pasa conmigo? Sigo sintiendo, sigo creyendo entonces que esto al rato es pura actuación de mi parte. Yo no juzgaba a los demás y yo decía, los demás, qué maravillosa vida deben de tener, pero yo tengo una lucha tan grande y a este momento, ¿será que simplemente soy un buen actor? Y entra uno en esa confrontación. Y yo no sé si a usted le ha pasado, amado y amada, yo no sé si usted ha tenido esa situación, pero en todo ese tiempo nunca dejó Satanás de tocarme en mi mente y decirme, tú no eres. ¿Tú quién eres? Tú no eres cristiano. Mira todo lo que haces. Entonces seguimos en la sana doctrina. Hermanos, es que uno no nace aprendido. Uno tiene que estudiar la palabra y permanecer en ella y creer en fe en cada una. Porque hermanos, nosotros los hombres nos equivocamos, pero la palabra de Dios no se equivoca. Y a través del estudio de ella llego a entender algo. Que sobre mí a mí ha venido una santificación posesiva, la que Jesucristo Él me viste a mí. Pero que sí, yo seguía siendo pecador. Pero entonces había otra santidad, la santidad progresiva. Esa que a través del estudio de la palabra y la obediencia a la palabra iba cambiando y transformando mi vida. Y amados hermanos, ahí fue donde me di cuenta cuál es la verdadera vida cristiana y cómo debemos de crecer y avanzar. Usted no puede pretender ser el mismo cristiano ayer que ser hoy. Usted debe de crecer día con día. ¿A qué voy con esta pequeña historia o resumen de mi testimonio, empezando como la vida en Cristo? Amados hermanos, en primer lugar, yo no me la creía, o Satanás me engañaba una y otra vez. Después me la creí muchísimo y me creía invencible. Creía que Satanás no podía tocarme. Pero la realidad en nuestro corazón y la que conocemos es que Satanás todos los días anda viendo cómo destruirnos. Lo que nosotros no debemos hacer, amados hermanos, y quiero que me entiendan, es ignorar esto. No es darle pelota al enemigo, no. Es entender cómo ataca el enemigo, cuándo ataca el enemigo, de qué maneras ataca el enemigo. Ustedes saben que en cada ejército hay un área que se llama inteligencia. Esta área es enorme y es una de las áreas más importantes en cada ejército. ¿Qué hace la inteligencia? La inteligencia estudia al enemigo, lo analiza, prevé, ve sus puntos débiles, ve sus puntos, sus fortalezas, sabe
cuáles son las fortalezas propias para defenderse del enemigo y cuáles son las debilidades. Recuerdo cuando estábamos saliendo a evangelizar las primeras veces, como el pastor José una vez nos dio una enseñanza, que si había una persona que había recién recibido a Cristo, pero tenía problemas de alcoholismo en su vida, no le íbamos a ir a mandar a evangelizar al bar o a la salida del bar. ¿Por qué? Porque Satanás se iba a aprovechar. Porque Satanás conoce cuáles son nuestras debilidades. Entonces, la iglesia tiene que crecer, el Hijo de Dios tiene que crecer también con entendimiento de cómo ataca el enemigo. No, hermanos, no somos intocables, no andamos en una nubecita ahí intocables. No, hermanos, mientras pertenecemos a este estuche, el pecado va a ser agradable a la carne. El apóstol Pablo en Romanos hace una referencia que él quiere agradar a la ley que hay en su mente, que quiere agradar a Dios, pero que encuentra en sus miembros algo que lo lleva cautivo, otra ley que lo lleva cautivo al pecado. Ojo, el apóstol Pablo, yo creo que un hombre que demostró un carácter maravilloso para el servicio al Señor. Pero eso dice él. Hay que tener entendimiento de esto. Entonces vamos a empezar y vamos a ir a Génesis, porque hermanos, desde Génesis podemos ver cómo el pecado interactúa con el hombre. Génesis 2:24. Génesis 2:24 dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Andaban desnudos y dice, no se avergonzaban. ¿Por qué no se avergonzaban? Pues hermanos, no había pecado en ellos. No había entrado el pecado en sus vidas. Estaban con el molde intachable. El molde que Dios los hizo, estaban intachables. Pero recuerden que Adán y Eva tenían algo que nosotros hoy también tenemos, y se llama libre albedrío. Ellos podían escoger, ellos podían elegir. Entonces vemos que este plan de Dios, el plan de Adán y Eva, el plan era bueno, pero tenía una variable dentro de ese plan que fuimos nosotros, fue el hombre, fue el ser humano, esa variable, quien mancilló ese plan. Ok, pero recordemos que ahí no queda la situación. Ahora bien, estamos viendo el antes del pecado. Andaban desnudos y no tenían vergüenza. Ahora veamos el después del pecado y vamos a irnos a Génesis 3:7. Dice la palabra de Dios, Génesis 3:7, ahí cerquita. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué se hicieron delantales con hojas de higuera? Porque les dio vergüenza. Porque se vieron su desnudez y les dio vergüenza. ¿Por qué? Porque ya había pecado en ellos. Entonces hay un antes del pecado y un después del pecado en la historia del hombre. Ahora, nuestro Padre Celestial, nuestro Dios de amor, no se quedó de brazos cruzados, porque nos ama enormemente. Y Él sabía que se iba a necesitar de otro plan. Ese plan se llama Génesis 3:15. Y vamos a leerlo ahí mismo también. Es la primera profecía mesiánica que encontramos en la palabra. Dice Génesis 3:15:
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amados hermanos, esto es el plan ya perfecto. Este plan sí es perfecto, aunque nos incluye como variante, pero ya no depende del hombre, depende de su Hijo Jesucristo, el cual, perfecto Cordero inmolado, fue a la cruz del Calvario y fue herido en el calcañar, mas él hirió a la serpiente en la cabeza, un golpe de muerte. Y todos los que estamos bajo Jesucristo, hermanos, tenemos vida y vida eterna. Y ese es el plan perfecto de nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, Padre Celestial, no nos dejaron ahí. El Espíritu Santo, el Hijo y el Padre no nos dejaron abandonados. Ellos nos dieron este plan perfecto. Y no fue un plan fácil. Y este no es el punto de la predicación, pero siempre quiero dar esto. Hermanos, cada día que usted se levante, recuerde cuánto costó la salvación que hoy disfrutas. Sí, Jesucristo fue a la cruz del Calvario, yo sé, claro que sí. Sí, Él llevó todo el dolor físico, pero más que eso, Él se desprendió de su Padre. Y el Padre tuvo que desprender de su Hijo y quitar la mirada, no de cualquier hijo, dice de su amado Hijo, porque en Él fue cargado todo el pecado nuestro. Esto es un punto que yo quiero, amado y amada, que usted recuerde todos los días. Todos los días, apenas se levanta, dé gracias por la salvación y por el plan perfecto que es Jesucristo. Ok, entonces tenemos un antes del pecado y un después del pecado. Tenemos el plan perfecto que es Jesucristo. Si nos vamos al libro de Efesios capítulo 5, y aquí es, hermanos, mientras lo buscan, Efesios capítulo 5, versículo 24 en adelante, mientras lo están buscando, excelente. Antes de leerlo, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo del contraste del seguir a Cristo y con el contraste de seguir a Cristo o seguir la simple humanidad imperfecta. Y usted dirá, ¿por qué esto? Bueno, quiero leerles y luego explicarles. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y amados, leímos del 24 en adelante hasta el 25, pero solamente voy a hablar del fragmento que nos incluye a nosotros hombres, solamente como tomarlo por un ejemplo. La palabra de Dios dice que nosotros debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. No dice como Adán, dice como Cristo. Pero desgraciadamente, y la realidad que estamos viviendo hoy en estos tiempos, es que muchos aplican la fórmula de Adán. Y más adelante me van a entender por qué. Adán no lo engañó la serpiente. ¿Quién le dio de comer a Adán? Fue Eva, fue la mujer. Amados hermanos, muchos hombres han perdido el carácter que refleja a Cristo para gobernar su hogar. Muchos hombres lo han perdido y simplemente son proveedores. Pero cuando llegan a su casa, en el peor de los casos le dicen: acomódese ahí a la par del perro si quiere. Suena feo, suena triste, pero hay personas que hoy están viviendo una situación peor que esta. Y peor aún, hermanos, aún en hogares cristianos.
el hombre tiene una posición en el hogar y dice que esta responsabilidad es enorme y es amar como Cristo amó a la iglesia. Pero Cristo demostró un verdadero carácter, un verdadero liderazgo, un verdadero sacrificio. Eso debe ser el hombre. Pero nuevamente el hombre encuentra más fácil seguir el modelo de Adán. Y ya vamos a ver por qué. Así que vamos a comenzar a leer Génesis capítulo 3. Hermanos, todo esto que vamos a leer, todo esto que estamos estudiando, repito, recalco, es el hombre desfigurando el plan de Dios. Amados, porque yo escucho esto, no es consejería matrimonial a lo que vengo a dar, lo que traemos hoy, pero muchas veces cuando damos consejería escucho que la mujer dice: no, es que este hombre es un tal por cual, es que este hombre es aquí, es que este hombre es allá, es que este hombre no hace caso, es un borracho, hace esto, y el hombre dice: pero es que la mujer no se sujeta, es que la mujer no hace esto. Hermanos, no es culpa de Dios, es culpa nuestra que no tomemos la responsabilidad. Muchos ni siquiera en su vida han leído Efesios capítulo 5 del 20 en adelante para decir: ok, aquí está el plan perfecto de Dios para la familia. Entonces no le echemos la culpa a Dios de que nosotros no seamos obedientes. Dice, y quiero que usted imagine el contexto, quiero que usted imagine como si fuera una película pasando por su mente lo que está sucediendo en este momento. Génesis capítulo 3 versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Y quiero hacer una pausa. ¿Qué hizo la serpiente? Habló. Oiga, amado, yo no sé si usted se quedaría tranquilo o usted no sospecharía que algo está raro si llega el gato de la casa y le habla. Usted debe de sospechar algo. Usted debe decir: no, aquí hay algo que no encaja. Algo está pasando, pero ¿por qué el gato está hablando? Bueno, yo posiblemente salga corriendo de donde está el gato. Pero, hermanos, la serpiente habló. La serpiente habló. ¿Qué habrá pensado Eva? ¿Qué habrá pensado Eva al escuchar una serpiente hablar? Dato importante: el Génesis, así como muchos libros de la palabra, nos dan una secuencia de eventos, pero no nos dice cronológicamente cuánto tiempo hay entre evento y evento. Recuerden esto, porque si usted lee el Génesis como si a los 10 minutos llegó Adán y a los 10 minutos pasó esto, si usted lo lee corrido, y no estoy diciendo que no haya sido así, puede haber sido así, como pueden haber pasado años, pueden haber pasado meses, semanas. Cronológicamente no tenemos claridad de ese tiempo, lo que nos da es una línea de eventos, pero no esto quita el valor de su palabra. Entonces vemos que la serpiente habló. Ok, Eva escuchó. Y aquí comenzamos con el primer problema: estar prestándole atención a algo que no debía prestar atención. Pero también había un problema extra ahí. ¿Dónde estaba Adán? ¿Qué andaba haciendo Adán? ¿Revisando a ver si algún animal se había quedado sin nombre? ¿Ah? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Recuerdan por qué a Adán se le dio una pareja? Todas las criaturas en el jardín tenían una pareja, solo Adán no, estaba solito. Y viene Dios y le da a la pareja. ¿Y qué hace Adán? La deja sola. Oigan, hermanos, Adán no era muy diferente a nosotros. Amados hermanos, la dejó sola. ¿Y quién se aprovechó de su espacio, de ese espacio en el cual la había dejado sola? La serpiente. Nuevamente, no es consejería matrimonial, pero esposos, nunca dejen a su mujer, no porque sean mujeres malas o porque sean hombres malos, pero el hombre está ahí para estar con usted, mujer y mujer. Usted está ahí para estar con el hombre. Permanezcan juntos el mayor tiempo que puedan posibles.
Entonces, ¿qué le dijo la serpiente? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Sabía Satanás, quien estaba utilizando este animal por el cual habló, ¿sabía Satanás la orden de Dios? Claro que sí. Conocía perfectamente la orden de Dios. Y quiero que usted preste atención a que cada vez que Satanás habla, está mintiendo. Amados hermanos, muchas veces le prestamos oído al enemigo sin tan siquiera pensar que cada vez que él abre su boca o lanza pensamientos a nuestra mente, son mentiras. En este caso, le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ok. ¿Para qué Satanás hace una pregunta que él sabe que Eva conoce? Él sabe que Eva conoce una respuesta, la respuesta correcta. Eva no ignoraba la respuesta, porque en el siguiente versículo dice, en el 2, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Amada iglesia del Señor, ya Eva tenía una derrota asegurada desde el primer momento que le presta atención a la serpiente y que ponen en duda, y que la serpiente pone en duda o mancilla o desfigura el mandato del Señor. Pero aún así, Eva sacó el tiempo para darle una respuesta a la serpiente. ¿Era correcta la respuesta de Eva? ¿Era correcta? La respuesta que Eva dio estaba correcta. Hermanos, a veces creemos que porque tenemos toda la teología y hemos estudiado libros y hemos hecho un montón de cursos, que somos intocables. Nuevamente, lo que les decía al principio, un error es creerse intocable. Porque a veces cuando nos creemos intocables espiritualmente, nos llevamos los peores golpes. Porque de ahí mismo, además de que es pecado, recuerden que la palabra de Dios dice que un corazón altivo Dios no le va a aprobar. Continuamos leyendo. El 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Amados hermanos, ¿estaba mintiendo la serpiente? La serpiente está haciendo algo que hoy la iglesia cristiana también hace. Hace sincretismo, hace trampa. ¿Por qué? Porque es astuta. Ella encuentra la manera, primero, de cómo enganchar la atención de Eva, aprovechando que estaba sola. Después, trae una duda. Eva muy firme dice: esta es la respuesta que Dios nos ha dado. Pero Satanás vuelve con otra pregunta. Bueno, con una afirmación: no moriréis. Yo no sé, amado y amada, pero parece como que se convenció muy rápido Eva. Pero recuerden esto. Tal vez algunos diríamos, no, yo en el caso de Eva de una vez hubiera pateado esa culebra y la tiro afuera. Amados hermanos, recuerden que no sabemos cuánto tiempo estuvo la serpiente ahí, cuánto fue el lapso de tiempo en el que estuvo ahí. Pero recuerden esto, es astuta. Satanás, muchos creen que Satanás va a aparecerles ahí con la tentación ardiendo en fuego, diciéndoles: vean esta tentación que los va a condenar, tómenla. Amados hermanos, Satanás va a aparecer como lo más hermoso que hay
Y te va a dar la tentación, porque el pecado es delicioso a la carne. No, pastor, no diga eso. Claro que sí. El pecado a la carne es delicioso. Y Satanás lo sabe y conoce nuestras debilidades. ¿Saben cuál era mi debilidad? Yo nunca tuve vicios ni de tomar, ni de fumar, ni de nada de eso. Pero yo tenía dos cosas que en mi vida me trastornaban: la pesca y los carros. Mi familia ha sido mecánica, mi abuelo, mis tíos, mi papá. Y yo recuerdo, hermanos, con vergüenza lo digo delante del pastor, que el pastor estaba predicando y yo era el primero que decía amén, gloria a Dios. Y mi mente estaba: ahora tengo que ir a alistar las cosas de la pesca, ahora tengo que ir a alistar lo del carro, tengo que ya ir a terminar para irme a hacer eso. Amados hermanos, con vergüenza lo digo porque, bueno, estaba empezando, estaba creciendo. Pero iglesia de Dios, Satanás no va a llegar con el pecado ardiendo en fuego y diciéndote: tómate esto que te condenará, prueba esto que es amargo y no te gustará. Él te dirá: tómalo. Después de que lo consumes, ¿sabes qué va a hacer Satanás? Te va a acusar por haberlo hecho. Y después de haberte acusado, te avergonzará por haberlo hecho. Porque ese es el, por ahí decimos los ticos, el teje y maneje que usa Satanás. Pero es que yo soy cristiano y estoy en Cristo. Mientras estés en este estuche, el pecado seguirá siendo delicioso a este estuche. Pablo lo dice, la palabra de Dios en otras ocasiones lo dice. Entonces sigue diciendo el 5: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto le dice la serpiente a Eva, pero recuerden lo que le dijo al principio: no morirás. Entonces, con tan simples palabras, Eva cae. ¿Y qué pasa? Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto. Ya con solo tomar del fruto, ya había probado el pecado. Porque el Señor, ¿qué les dijo? Ni siquiera lo toquen, no lo toquen. Y ella tomó. Amados hermanos, voluntariamente, en libre albedrío, Eva tomó del fruto. ¿Y qué hizo después de tomar del fruto? Y comió. Y vamos a dejar un espacio ahí, porque dice: y dio también a su marido, el cual comió así con ella. ¿Ven por qué les digo que muchos hombres toman el ejemplo de Adán para gobernar su casa? Lo que les dé, nada más son proveedores. Por ahí escuché un término: un cero a la izquierda. Triste, pero es una realidad. Tenemos que tener carácter. Vamos a ver, meditemos un poco, entremos en contexto. Eva toca el fruto y lo come. Antes de dárselo a Adán, ¿quién estaba cargada de pecado? Eva. Eva tenía pecado. Eva, porque no vemos en ningún momento que la serpiente dice: Adán, vengo a hablar contigo. Ya hablé con tu mujer, ya le engañé, ahora vengo a hablar contigo. No vemos a la serpiente interactuando con Adán. ¿Quién interactúa con Adán? Eva. Nuevamente, tal vez al leerlo de esta manera, nos imaginamos que llegó, comió, tengan, muerda, y Adán se lo comió. Cuando entró el pecado en Eva, a Eva se le abrió una gama de herramientas para convencer a su pareja. ¿Por qué? Porque ya el pecado había entrado en ella.
No le voy a pedir a ustedes mujeres que me digan cómo convencer a su marido. No les voy a pedir eso, porque pues no, pero sí sabemos muchas maneras de cómo, si el hombre no quiere hacer algo, la mujer sabe cómo hacer que ese hombre lo haga. Y Eva tenía todas las herramientas porque ya el pecado había entrado en ella. No sé si lo sedujo, no sé de qué manera le engañó, pero usted no ve ninguna resistencia de parte de Adán. También le digo, muerda. Puede ser. Pero amados hermanos, ya la serpiente no tuvo que interactuar. A veces creemos en la vida cristiana que cuando vamos a recibir un ataque del enemigo, va a venir del mismísimo diablo, que va a venir por ahí mi papá le tiene un nombre, el cuijín, que va a venir el cuijín y que el cuijín te va a revolcar. Y no, amados hermanos, puede usar a los de nuestra misma casa. Muchos son instrumentos de Dios, pero también muchos son instrumentos del diablo. Y tenemos que entrar en razón de eso siempre. Porque a veces creemos que el cristiano, sí, pura vida, el cristiano siempre alegre, que el cristiano tiene que ser astuto también. El cristiano tiene que saber que hay lobos con piel de oveja. El cristiano tiene que saber a quién le va a invertir tiempo, a quién le va a invertir el escuchar. Porque muchas veces estamos escuchando parte del plan de Satanás para nuestra vida de un ser querido y no nos estamos dando cuenta. No estoy diciendo que rechace, no estoy diciendo que se aísle, por el contrario, usted está llamado a llevar la luz de Cristo a todos. Pero amados hermanos, tenemos que tener inteligencia espiritual. Ok, dice que y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. O sea, fue una cena, ellos compartieron, comieron. Ahora bien, ¿qué árbol era este? ¿Qué árbol era este? Hice esta pregunta y me dijeron, el árbol de la vida. No, el árbol del bien y el mal. Recuerden que también estaba ese árbol de la vida, pero este árbol es después quien Dios les dice no pueden, y cierra el camino con espadas. ¿Por qué? Porque no permitió que este árbol fuera tocado. Seguimos leyendo el 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El pecado ya entró al hombre, el pecado ya trabajó en el hombre y la vergüenza entró en el hombre. Y recuerden lo que les dije, ¿qué hace Satanás? Satanás te da la tentación voluntariamente y bajo libre albedrío que tenemos, aceptamos la tentación, la peloteamos, como dicen por ahí, y caemos en el pecado. Cuando caemos en el pecado, llega el acusador y comienza, usted que se cree muy cristiano, usted y después te avergüenza. ¿Qué vino a Adán y Eva? Vergüenza, porque estaban desnudos. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Amados, recuerden que nuestro Dios todo lo sabe, es omnisciente. Dios no andaba jugando al escondite en el jardín del Edén. Adán, ¿dónde estás, Adán? Y Adán allá escondido. Él no estaba jugando a las escondidillas. Dios sabía dónde estaba Adán. Dios conocía qué había sucedido. Dios sabía que habían sido engañados, pero que habían probado del fruto que Él les había dicho que no tocaran.
Amados, echo un poquito para atrás. Yo he escuchado esto de muchos cristianos. Oiga, pero ay, que Eva y que Adán, ¿verdad? La única regla que tenían, la única, y cayeron. Yo no hubiera caído. Si era solo una regla y todo estaba feliz y todo estaba bonito, yo no hubiera caído. Ay, amados, a veces nos creemos muchísimo. A veces creemos que tenemos un mayor concepto de lo que realmente somos capaces. Recuerden, amados, que la serpiente dice astuta, que Satanás estaba ahí. Satanás es astuto. Si hizo pecar a Eva, si hizo pecar a Adán, amados, esa serpiente no se jubiló allá en el jardín. Satanás no se jubiló en el jardín. Los demonios que actuaron en el Antiguo Testamento no están jubilados en el Antiguo Testamento. Satanás y los mismos demonios que actuaron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hace 500, hace 600, hace 100 años, esos mismos demonios, amados hermanos, están actuando hoy. Y no tienen que cambiar mucho la fórmula, se actualizan un poco, pero no tienen que cambiar la fórmula, porque el hombre sigue siendo el mismo. Claro, después de Jesucristo, los que estamos con Él, sabemos que tenemos vida y vida eterna. Pero no quiere decir que Satanás no quiera hacernos un infierno aquí en la tierra. Satanás quiere arruinarte la vida, ya que no tiene derecho sobre ti, pero te la quiere arruinar en el tiempo que estés aquí. Así que depende de nosotros si le estamos prestando atención a las palabras de Satanás. Depende de nosotros si queremos responderle y entrar en su juego. Hay un dicho por ahí que dice que uno no debe discutir con personas tontas, porque, y estoy usando una palabra bastante respetuosa, porque el término es otro, porque cuando comienzas a discutir con esta persona tonta, te va a llevar a su nivel, y ya estando en su nivel, él es un experto y te va a ganar. Es la realidad. Cuando comienzas a discutir y a interactuar con Satanás, Satanás te va a bajar de esa nube que creías que estabas y te va a ganar, porque él es un experto. Pero, y ahí es donde viene, amados hermanos, ¿para qué estudiar la palabra de Dios? ¿Para qué crecer en una sana doctrina bíblica? Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y voy a retroceder en el tiempo, en mis primeros pasos como cristiano, y escuché de Santiago, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y otra vez yo me imaginaba que me estaba agarrando a trompezones, a trompadas con Satanás, porque yo decía, no, es que yo tengo que ser un soldado valiente del Señor. Amados hermanos, el soldado valiente, para ser un buen soldado, primero se somete al Señor. Y Él es quien lucha, y Él es quien ya venció todas esas batallas. Entonces, si queremos someternos a Dios, si queremos resistir al enemigo y si queremos que el enemigo huya de nosotros, amados hermanos, no huye de nuestra humanidad, huye de la presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Pero primero hay que hacerlo de rodillas. Primero hay que hacerlo de rodillas, orando de acuerdo a la palabra, porque recuerden esto, Dios no respalda mis emociones. Dios no respalda mis ideas. Dios lo único que va a respaldar en una oración es su palabra. Continuamos. ¿Qué le respondió Adán a Jehová Dios? Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué le responde Dios? En el 11, ¿quién te enseñó? Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo?
¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Ustedes, hermanos, ya Dios sabía. Dios quería escuchar, ahora sí, la línea de acusaciones que se vienen. Porque no fueron ni para confesar bien ese pecado, sino que se acusaron mutuamente. Y el hombre respondió, yo nada más me imagino a Adán, yo no sé cómo se lo imagina usted, pero tiene a Dios enfrente y Dios le dice, ¿qué hiciste, Adán? ¿Por qué sabes que estás desnudo? ¿Comiste de lo que no del árbol que te mandé que no comieras, del fruto que te mandé que no comieras? Yo imagino a Adán, vuelve a ver, ya tenía pecado en él, ya él era un pecador, vuelve a ver a su alrededor y dice, no me va a creer si le digo que fue la jirafa, no me va a creer si le digo que fue el elefante. Aquí está. Le vamos a echar la culpa a la mujer. Sí, fue la mujer quien le dio. Pero ¿qué sería? ¿Que Adán no tenía voluntad propia? ¿Que Adán no tenía carácter? Pues parece que no. Y le dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ok, seguro dice Adán, me la salvé, me zafé de la consecuencia. Porque inmediatamente vuelve Dios y habla con la mujer. Yo imagino que eso es como en el trabajo, cuando uno está en el trabajo o estaba en la escuela y el maestro le decía, ¿quién fue el que hizo eso? Oiga, ¿por qué usted hizo eso? Y uno decía, fulanito me dijo. Y cuando la maestra volvía a hablar con el fulanito, uno decía, ya no hay castigo para mí, van a agarrarla contra él. Pues yo me imagino a Adán de la misma manera, diciéndole, fue culpa de la mujer que me diste. Por cierto, la que dejé abandonada un rato y que por cierto fue a ella a la que comenzaron primero a engañar. ¿Qué es lo que has hecho? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la mujer también, vuelve a ver para todos lados y dice, la serpiente me engañó y comí. Amados, prestemos atención. Hay algo que yo aprendí. Y es que cuando leemos la palabra de Dios, debemos de usar las comas, debemos de tener los puntos, los signos de admiración, signos de pregunta. Todo tenemos que tomarlo en cuenta para tener un mejor entendimiento del contexto y de lo que el Señor quiere decirnos a través de su palabra. Dice, la serpiente me engañó y comí. Amados hermanos, me engañó y comí. ¿Qué hizo la serpiente? La engañó. Amados hermanos, cada vez que Satanás te habla, no tenga la menor duda de que te está mintiendo y te está engañando, te está engatusando, te está llevando a su trampa. ¿Por qué les digo esto? Porque dentro de la iglesia cristiana hay un serio problema de cómo algunos cristianos, algunos miembros de la iglesia en Cristo, del cuerpo de Cristo, chinean ciertos pecados o se chinea la tentación. Un evangelista dijo, no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza. Eso no lo puedo evitar. Lo que sí puedo evitar es que hagan nido sobre ella. Amados hermanos, Satanás va a estar enviando dardos y dardos a nuestra mente. Pero es tu decisión permitir que ese dardo, que ese pensamiento, porque el campo de batalla del enemigo se encuentra aquí. Ahora bien, a mí me encanta meditar en la palabra, porque la palabra es una unidad tan hermosa y nos lleva a un personaje, el personaje principal que se llama nuestro Señor Jesucristo. Y cuando yo medito en ella, yo uno Santiago 4:7, cuando Jesús llega también donde están los endemoniados gadarenos. ¿Por qué? Porque dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice Santiago. Sometiéndose al Señor nuevamente, no es creyendo que yo soy un gran guerrero y que aquí que allá, no, es que yo sé que si yo me someto en oración, me someto a través de su palabra, me estoy sometiendo a Él, ya el Señor se encarga del resto. Jesucristo pone los pies sobre la playa ahí en Gadara y vienen los dos endemoniados gadarenos con cientos de demonios adentro
Y en lugar de lanzarse encima de Jesús y querer golpearlo y de maltratarlo, caen de rodillas y usan estas palabras: ¿qué quieres con nosotros, Hijo del Altísimo? Amados hermanos, los demonios reconocían y reconocen hoy el poder de Jesucristo y el poder de Dios. Nosotros, amados hermanos, si tenemos al Espíritu Santo, la persona de Jesucristo está a través de Él en cada uno de nosotros. Si el enemigo viene a hablarte, si el enemigo viene a engañarte como fue con Eva, si el enemigo viene a tenderte la trampa, usted sométase al Señor, porque el mismo que le dobló las rodillas a todos esos demonios es el mismo que mora en usted hoy. Así que por eso el someterse al Señor es la parte más importante de Santiago 4:7, porque el resto lo hace Él. Vamos a resistir, ¿por qué? Porque estamos en Él, y Él huirá de vosotros, sí, pero no de mi humanidad, huirá del poder de Dios que está revestido en cada uno. Seguimos leyendo. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí ya vemos cómo Dios, en su juicio, en su sistema, vamos a llamarle, en su manera de hacer las cosas, Él va primero y le da la oportunidad a ellos de que respondan. Respondieron, ok, ahora sí, vienen las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Muerte. Amados, cámbiele lo que usted quiera, pero la palabra de Dios no puede ser transformada, y la verdad en Cristo no puede ser transformada. El pago o la consecuencia del pecado es la muerte. 15, y aquí viene la profecía mesiánica: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Demos gracias a Dios siempre por esto, hermanos. Demos gracias a Dios siempre por esto. Voy a darle la introducción, la palabra que iba a usar para ingresar en este tema. Y por eso mi esposa me dijo: no la uses, va a ser muy fea. Y yo iba a decir: pecadores, hablemos de pecado. Wow, sí, al final ya diciéndomela a mí mismo sonaba muy feo. Y hermanos, somos pecadores, pecamos, no practicamos el pecado, pero pecamos. Tenemos que reconocer nuestra debilidad. Tenemos que reconocer que somos día con día necesitados de nuestro Señor, de su luz, de su palabra, de su fortaleza, de su cobertura. Amados, la iglesia no es una institución más creada por el hombre. La iglesia es la institución creada por Él mismo y pone cobertura sobre cada uno de ustedes. Así que, amados hermanos, tenemos que tomar siempre en cuenta esto. Somos necesitados. Yo necesito de la iglesia del Señor. Yo necesito de su cobertura. Yo necesito de la cobertura de Dios que viene a través de la iglesia. Así que, amados hermanos, cuando yo me levanto día con día y oro, siempre recuerdo mi posición. No soy el Chuck Norris espiritual. No. Soy aquel que día con día necesita pedir perdón. Soy aquel que día con día necesita arrepentirse. Y soy aquel que día con día necesito de la presencia de Dios para poder caminar correctamente. Una vez escuché un testimonio de un joven en un canal bastante conocido. De hecho, tienen repetido, este mismo canal se da en Miami, un canal cristiano. Y tenían un grupo de pastores de mucho renombre, vamos a llamarle, humanamente hablando, famosísimos, y estaban hablando sobre pedir dirección a Dios. Y uno de los pastores más jóvenes, un muchachito que estaba ahí, no sé si era pastor o era líder, porque no lo identificaron como pastor, pero este joven dice: cuando yo
me levanto y voy para mi trabajo, yo llego a un cruce, estoy con mi vehículo y yo sé que mi trabajo es a la derecha, pero yo siempre le pregunto a Dios, ¿para dónde quieres que vaya yo hoy? Hermanos, tristemente el resto de líderes que estaban ahí se mofaron de él. Hasta le dijeron, eso es como preguntarle, eso no cuenta, dice, porque eso es como preguntarle a uno si ya se puso un calcetín, si tiene que ponerse el otro. Eso no cuenta. Y cortaron la transmisión, volvieron y le dieron la oportunidad al joven como de reivindicarse por lo que había dicho. Y este joven dijo esto: si yo no aprendo a pedirle la dirección a Dios en las cosas más pequeñas, ¿cómo voy a poder hacerlo en las cosas más grandes? Amados hermanos, tenemos que ser claros, somos necesitados. En cada detalle de nuestra vida necesitamos la dirección del Señor. No podemos abandonar por creer que andamos flotando en una nubecita. No, bajémonos de esa nubecita, démosle la posición a Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando entremos allá y traeremos las coronas y estará Él ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a lanzar las coronas delante de Él. Amados hermanos, qué bonito poder ver la iglesia del Señor con esas coronas lindas y preciosas. Algunos con un alambre negro tal vez, porque dice que apenas fue que pasaron. Otros con coronas cargadas de perlas preciosas. Delante de Él la lanzaremos. ¿Por qué? Porque Él es el único digno. Así como Él es el único digno de recibir honra, gloria y honor, Él es el único que te puede rescatar de la trampa del enemigo. ¿Y cómo? Perdón, no me malinterprete, pero usted no se libra de la trampa del enemigo tirándose al suelo en una alabanza, saliéndosele mocos y poniéndosele la piel de gallina. Eso puede ser parte de su vida cristiana, pero usted tiene que crecer en la palabra, porque aún esa alabanza que usted está dando, para que sea una alabanza verdadera, usted tiene que hacerla también a través de su palabra. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. El 16: con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. Hay otra versión que dice: y desearás enseñorearte sobre tu marido, mas él estará sobre ti. Ustedes han escuchado el término feminismo de la cuarta ola. ¿Qué es eso del feminismo de la cuarta ola? Es exactamente lo que se está viviendo en este tiempo. El pañuelo morado, ni una menos, sí al aborto, y la culpa no era mía, y todo ese desorden enorme que está arrastrando y arrasando con las mujeres y con el plan perfecto del Señor. Estaba escuchando un comentario de una verdadera feminista de hace muchos años, donde dice: la mujer no está peleando en estos momentos por tomar derechos que se merece. No, la mujer quiere ponerse por encima del hombre y enseñorearlo. Ese es el movimiento, ese es el feminismo de la cuarta ola, lo que está viviendo hoy el mundo, y es muy peligroso, amados hermanos. Es una obra de Satanás y tenemos nosotros que estar orando. Pero, amados hermanos, la palabra de Dios aquí lo está enmarcando. No sé si usted lo había leído, no sé si lo había notado. Yo conversé con mi esposa de esto. Y mi esposa me dice: amor, usted a veces me dice a mí que vamos a hacer esto, y a veces yo no estoy de acuerdo, pero respeto su posición. Pero usted sabe que muchas veces yo le he golpeado tanto y tanto, insistido tanto y tanto, hasta que usted doblegue, hasta que usted diga: bueno, ya no vamos a hacer eso, vamos a hacer esto otro. Ahí, amados hermanos, ahí hay un problema, una consecuencia del pecado de la mujer. Querrá enseñorearse, mas el deseo de ella no va a ser.
será el deseo de su pareja, será el deseo de su marido. Dice, y su deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Amados hermanos, nuevamente, si esto lo combinamos, porque mi esposa me dice, tenga cuidado si habla mucho de eso, porque a las mujeres no les va a gustar. Bueno, es que no se trata de que nos guste o que no nos guste. Si usted combina eso con Efesios 5, 24, 25, donde dice que el hombre amará a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, amados hermanos, y mujeres que tienen su pareja, que están casadas o que pretenden casarse más adelante, ¿qué cosa más hermosa y más bonita debe ser para ustedes, mujeres, poder sujetarse a un hombre que siempre tiene a Cristo en primer lugar? Qué bonito para ustedes poder sujetarse a un hombre que siempre dobla rodillas delante del Padre, y que la dirección del hogar, sabes bien que no es de su propia capacidad, sino de lo que Dios ha puesto en su corazón. Yo creo que de esa manera es muy sencillo sujetarse, o por lo menos no que sea sencillo, pero hay mayor tranquilidad. Bueno, aquí vemos una de las consecuencias del pecado para la mujer. Luego dice al hombre, y el hombre dijo, por cuanto obedecisteis a la voz de tu mujer y comisteis del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Voy a hacer un paréntesis aquí. Vean cuántos versículos hay para la consecuencia del hombre. 3 versículos. A la mujer le dio 1, a la serpiente le dio otro y al hombre le dio 3. Bueno, no por eso que sea más complicada la situación. Al final nosotros le entregamos en bandeja de plata este mundo a Satanás cuando pecamos. Cuando Adán y Eva pecan, le entregan en bandeja de plata, y las consecuencias, sabemos, son estas. Antes del pecado, ¿cómo sería la vida en el jardín? Meditemos en eso. ¿Cómo sería esa vida? Estamos tan acostumbrados a que hay que sudar para comer, estamos tan acostumbrados a que hay que trabajar fuerte, y a que no es fácil, y a que la situación a veces pinta peor y peor y peor y peor. A veces nos acostumbramos a eso, que nos falta a veces meditar cómo era antes de. ¿Cómo era antes de? ¿Tenía que partirse la espalda a Adán para comer? No, pues el jardín proveía de todo alimento que ellos necesitaban. Satanás dijo, la serpiente dijo, no morirán. Mintió. Murieron espiritualmente. Claro, físicamente murieron porque ya se les cierra el Edén y no tienen acceso al árbol de la vida, al fruto de la vida, y ya no podían vivir eternamente, sino que sus días fueron contados. Sin embargo, en el momento que probaron del fruto, murieron. Satanás les estaba mintiendo. A veces Satanás nos dice, no, vea, haga eso. Primero, nadie se va a dar cuenta, y no es tan malo. La trampa de Satanás no siempre es decirte, eso es muy malo, hágalo de todas maneras. No, la mayor parte del tiempo Satanás te dice, no es tan malo, no es tan malo. Recuerdo una vez en la iglesia allá en Dulce Nombre, le dije a los hermanos, ya venía el tiempo del gordo navideño. Y usted sabe que yo no soy pastor a tiempo completo. Yo tengo un trabajo, y en mi trabajo vendo repuestos, y llegan paquetes y llegan los números de guía. Para los que conocen lo que son encomiendas, llegan números de guía. Pues estas personas agarran los números de guía, los dividen, hacen un poco de fórmulas y ya saben cuál es el número que va a salir en la lotería. Pues me tomé ese ejemplo para ver qué pasaba con la iglesia, y les digo a la iglesia, bueno, ya
saben que ustedes no pueden practicar de esto, pues son juegos de azar, es un juego pecaminoso. Nosotros no dependemos de un juego de azar, nosotros no dependemos de un gordo navideño, nosotros dependemos de nuestro Señor Jesucristo. De ahí viene nuestra provisión, nuestro sustento. Y les digo, pero por aquello, el número que va a salir es el 27. Oigan, hermanos, ustedes se ríen, pero yo vi más de un lapicero levantarse. ¿Cómo? Les digo, ¿cómo? ¿Qué pasa, hermanos? Pastor, hermanos, es que Satanás no llega diciendo, ok, te vas a condenar si juegas la lotería, pero te vas a ganar unos millones, pero te vas a condenar. No, Satanás te dice, no es tan malo. ¿Y sabe lo que me dijo una hermana después, el domingo? Qué vergüenza, pastor, tengo que pedirle perdón a Dios. Porque ¿sabe qué pensé? Yo me pensé en mi corazón, Señor, si me pego el gordo, yo construyo el templo. Yo le dije, hermana, ¿usted cree que Dios necesita de eso? No, hermana, no. Pero nuevamente, Satanás es astuto para traer las mentiras. Le mintió a Eva, le dijo, no vas a morir. Le mintió. Eva dijo, mira, no me morí. Lo que no sabía es que espiritualmente, cuando entró el pecado, murió. Vamos terminando. 20. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, haciendo constar que de ella vendría toda la humanidad que hoy conocemos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. Desde aquí ya la creación también se vio afectada. Yo tengo una hermana, se llama Silvia, los pastores la conocen, algunos la conocen tal vez. Mi hermana ama la creación de Dios. Yo recuerdo yo vivía en San Joaquín de Flores, y yo recuerdo que cuando llovía muy fuerte, mi hermana salía con un paraguas a tapar el caminito de las hormigas, de las zompopas. Todos queremos eliminarlas, pero ella las cuidaba con una sombrilla, y ella iba y las cuidaba. Amados hermanos, la creación gime a una. ¿Por qué, hermanos? Porque está sufriendo. ¿Por qué? Por culpa de nosotros. Por culpa de nosotros. Vea ¿qué dice aquí la palabra? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas ¿de qué? De pieles. Pobre animalitos, para tapar la vergüenza de esos dos pecadores, tuvieron que ser sacrificados. Ya la creación estaba sufriendo. Dice, y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y amados, y ahí empieza la vida de Adán y Eva fuera de la recompensa maravillosa que era el jardín del Edén. Tenían lo más dulce, el regalo más lindo que era el jardín del Edén, y más que eso, la presencia de Jehová Dios que caminaba con ellos en medio. Pero tomaron la decisión de escuchar, prestar atención a lo que el enemigo tenía para ellos, y cayeron. Y fue quitado ese regalo tan maravilloso. Hoy tenemos un regalo mayor, que es su Hijo Jesucristo. No andemos prestándole atención. Y yo te hago un llamado en esta mañana, y es que si has estado escuchando la voz de Satanás, si has estado prestando atención a lo que Satanás ha estado queriendo tramar contra tu vida, contra la vida de tu familia, contra tu trabajo, contra tus finanzas, contra la iglesia misma,
hoy es un buen día para pedir perdón y para arrepentirse, porque lo que Adán y Eva no tenían, nosotros sí lo tenemos hoy. Tenemos el perdón a través de la sangre del Hijo de Dios. Así que vamos a terminar orando y presentándonos delante de Dios y pidiéndole al Señor que esta palabra dé fruto. Cierre sus ojos ahí donde se encuentra. Amado Padre, amado Dios, amado Señor, grande y soberano eres, Padre. Hermoso, omnipotente, omnisciente, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, no tenemos muerte, sino tenemos vida y vida eterna. Te esperamos, Señor. Los tiempos se acortan, Señor, y te esperamos ansiosos, deseosos, Señor, de que estés con nosotros, Señor, de que estemos allá contigo, Padre amado, como tu iglesia, como la novia, Señor. Amado Padre Celestial, perdónanos, Señor, si hemos estado escuchando y prestando atención a las palabras, a los pensamientos, Señor, que Satanás ha querido sembrarnos. Perdónanos en este momento, Señor, y nos arrepentimos ahora, Señor, de todo aquello que hemos permitido, Señor, que toque nuestras vidas, que toque nuestra familia, que toque nuestro trabajo, que toque nuestras finanzas, aun que toque la iglesia, Señor. Nos arrepentimos delante de ti, Señor, Padre, y te pedimos perdón y reconocemos, Señor, ese perdón, Padre, porque en tu sangre tú nos limpiaste de todo pecado. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque hoy podemos salir de aquí, Señor, Padre, entendiendo y disfrutando, Señor, de la libertad a la cual nos has llamado. No a esclavitud de pecado, no a la esclavitud que Satanás aún quiere lanzarnos, sino a la libertad en Cristo, para glorificar, para exaltar y para alabar tu santo nombre. Bendice a cada uno, Señor, de los que han hoy recibido esta palabra. Bendice sus corazones, Señor. Que en la tabla de sus corazones sea escrita la palabra, y que a través de un entendimiento de tu Espíritu Santo dé fruto agradable a ti, Señor. Fruto de bendición para la iglesia, fruto de bendición para su casa, fruto de bendición para su vida. Padre, gracias por esta hermosa oportunidad, Señor, de compartir en este día con esta hermosa iglesia, con tu iglesia, Señor. Eres cabeza, Señor, y estaremos atentos día a día a qué dirección, Señor, quieres que tomemos, qué caminar quieres que sigamos, qué palabras tenemos que usar, qué pensamientos, en cuáles pensamientos debemos estar y en qué debemos de meditar. Señor, enséñanos día con día a través de tu palabra a ser mejores hijos tuyos. Amén, amén.